Ahora analicemos nuestra próxima historia analicemos la guerra en curso contra Bitcoin y luego nos sumergiremos en las últimas predicciones de precios de CZ después de la caída de. Y luego pasaremos a nuestra sesión de preguntas y respuestas en donde ustedes vieron el episodio reciente de Joe Rogan Experience con su OpenAI CEO Sam. Déjamelo saber en el director ejecutivo de la firma de inteligencia artificial OpenAI y cuántos de ustedes están familiarizados con OpenAI y lo han estado háganmelo. Dice que el gobierno está librando una guerra contra los. Eso no podría ser más evidente con la operación Choke Point. En la nueva entrevista en Pod OpenAI CEO de Joe dice. No es un apellido. Liberamos a Sam Bankman y conseguimos a los hombres de Sam. Te hace. Dice que las acciones del gobierno contra los activos digitales son pero como hay un papel claro para las regulaciones dentro de la industria que lo abandonan estoy muy preocupado por hasta dónde puede llegar el estado de vigilancia. Pero en un mundo donde los por ya no son bolsas de efectivo sino que se realizan de alguna manera incluso si se usa puede observar esos. Creo que eso es algo que reduce hay muchas cosas que me decepciona que el gobierno haya hecho pero la guerra contra las que es que no podemos renunciar a así que. Eso es lo que me entristece bastante del Sen Altman continúa diciendo que no está en contra de la citando el colapso multimillonario de FTX como un ejemplo de por qué son. Los reguladores estaban confabulados con el tipo Banman. Solo poniendo lo que no estoy en contra de la regulación y creo que claramente tiene un papel que. Y también creo que FTX fue una situación cómicamente. Tiene que decir Gary Gensler sobre el colapso de. Me encantaría escuchar su opinión al. Sería quien inició el proyecto criptográfico basado en Identidad World en el para su no confío hasta donde simplemente señalando que también dice que la existencia de la moneda no está controlada por como es un gran paso. Para la. Citándolo ayudé a iniciar un proyecto llamado WorldCoin hace unos años y así pude aprender más sobre él. Estoy entusiasmado con esto por la misma razón que también estoy entusiasmado con creo que lo que una moneda global que está fuera del control de él es un paso súper lógico e importante en el árbol. Ahí pero como no confío en este tipo porque su gente de WorldCoin está haciendo. Ya estaban haciendo anuncios en los principales medios de comunicación para esto y escaneaban sus. Cualquier criptomoneda que requiera que escanees tu retina para identificarla es un poco por decirlo. En mi humilde WorldCoin suena demasiado familiar con New World Order simplemente suena como lo opuesto a lo que representa. Así que no busque más allá de la familia de criptomonedas porque Bitcoin es el único antídoto contra las monedas digitales del Banco Único Central del. Es la única criptografía verdaderamente descentralizada y nada más se puede comparar con. Así que no se confunda ni se retuerza cuando vea a estos creadores de especialmente con el apellido ofreciéndole ya criptomoneda favorita del. Entonces ha sido.